Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer del verso 16 al 18, que es el pasaje que tomamos el domingo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Listo, cuando hayan encontrado pueden decir amén. Gloria a Dios. El verso 16, ¿cómo dice? Estad siempre gozosos. Que de eso fue lo que hablamos el domingo, ¿cierto? En las horas de la mañana. Y el verso 17, ¿qué dice? Eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice: orad sin cesar. Y quiero hablar con la ayuda del Señor de esto, acerca de la oración. Y sabe que los creyentes gozosos, como lo veíamos el domingo, también deben de ser o son creyentes de oración. Un cristiano que realmente tiene el gozo de Dios en su vida, que tiene la presencia de Dios en su corazón, es un creyente de oración. Quienes viven su cristianismo en dependencia gozosa de Dios, escuche esto, seguirán reconociendo su insuficiencia. Por eso estarán siempre en actitud de oración. La exhortación de Pablo a los tesalonicenses de orar sin cesar es pues un mandamiento divino para todos los creyentes. No hay nadie que pueda decir aquí: ese mandamiento no aplica para mí. Ese mandamiento de orar sin cesar aplica para todos y cada uno de nosotros. Y es vitalicio, hermano, comprender todos los aspectos de la oración. Entre ellos está la sumisión, la confesión, la petición, la intercesión, la alabanza y la acción de gracias. Son elementos que deben de estar inmersos en mi oración, y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Sin cesar quiere decir constantemente. No vaya a pensar que hay que orar sin el hermano César, ¿no? Hay que orar sin cesar, y esto quiere decir de hacerlo constantemente. Y no define, hermano, la oración como una actividad perpetua de arrodillarse y de interceder. Hay quienes tienen un concepto errado de esto y piensan que solo se puede orar de rodillas, ¿cierto? Y de hecho hay denominaciones que le dicen a usted: si usted no ora de rodillas, Dios no lo escucha. Y creo que eso no es bíblico. La oración no se debe limitar a una posición corporal, sino que debe ser una forma de vida marcada, hermano, por una actitud de oración continua. Amén. Usted, hermano, estando en su moto y yendo para el trabajo, ¿será que puede orar? Claro que sí, tú puedes orar. ¿Será que en la noche, cuando te acuestas y quizás ya te arrodillaste, pero todavía el sueño no ha llegado a tu vida, será que ahí, estando acostado, puedes orar? Claro que sí, porque orar es hablar con Dios, es conversar con Dios. Y dentro de esa oración, como les dije hace un momento, hay varios elementos: la sumisión, vuelvo y se lo repito, la confesión, la petición, la intercesión, pero también la alabanza y la acción de gracias. Por eso el más grande ejemplo de ello, el más grande ejemplo de oración, es precisamente nuestro Señor Jesús. Por su vida de oración, donde nos enseñó no solo por lo que decía, sino que nos enseñó con sus actos. Amén. Porque sus palabras iban acompañadas de sus acciones. En otras palabras, lo que él decía, lo hacía. Y es por eso que los discípulos no solamente escucharon a Jesús, que él les decía o les enseñaba acerca de la importancia de orar, sino que también Jesús oró. Y alguien dirá: ¿y usted cómo sabe si no estuvo en ese tiempo? Bueno, ahí está el registro bíblico de los testigos oculares. Y no es posible, hermano, entender el mandato que nos dice Pablo sobre la oración continua sin considerar cómo oró fielmente Jesús durante su ministerio terrenal.
En Jesús podemos encontrar la estructura y el modelo de oración. Y todo esto está registrado en Mateo capítulo 6, el verso 9. El muy conocido Padre Nuestro, ¿cierto? Que se volvió institucional, pero que en realidad no era para que se convirtiera en una oración institucional, lo que nosotros conocemos comúnmente como un rezo, ¿cierto? Sino que es una estructura de oración sobre cómo debe de orar el creyente, qué debe de contener esa oración que nosotros elevamos hacia Dios. ¿Cuál fue la petición de los discípulos? ¿Alguien recuerda? Ellos tuvieron dos peticiones y una de ellas fue: enséñanos a orar. ¿Será que hoy podemos decirle al Señor: enséñanos a orar? ¿O hay alguien que ya sea especialista en orar? Creo que todos los días aprendemos. Creo que todos los días debemos decirle: Señor, enséñeme a orar, a pedir como conviene, porque la Escritura dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, ¿cierto? Y a veces, hermano, no recibimos, es por eso. Encontramos que Jesús oró en algunas ocasiones, entre ellas está cuando multiplicó los panes, los peces, oró frente a la tumba de Lázaro, oró en el monte de los olivos, oró en Getsemaní. Y allí en Getsemaní, hermano, podemos resaltar un aspecto vitalicio en la oración, como lo es la sumisión a la perfecta voluntad de Dios. Algo que nos cuesta a veces mucho. Jesús, hermano, nos enseñó en esa oración la sumisión a la perfecta voluntad de Dios por encima de mis deseos personales, por encima quizá de lo que yo tanto quisiera que ocurriera. Y Jesús, cuando está orando, él dice en su oración: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y dónde está la enseñanza de la sumisión? Cuando él dice: pero no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y qué bueno que nosotros, hermanos, aprendamos a decirle eso a Dios en la oración. Por más peticiones que tengamos, que nosotros podamos aprender a descansar en la soberana voluntad del Señor. Por eso, hermano, tal nivel de agonía que experimentó Jesús en Getsemaní va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera sufrir. Por eso es un ejemplo para nosotros. Porque ¿quién ha tenido un sufrimiento aquí como el sufrimiento de Jesús? Nadie. Pero a pesar de eso nos enseñó a confiar en su soberana voluntad. Y nos habla de la insistencia de la oración. Y Jesús nos habla de persistir en la oración cuando nos habla en las parábolas del amigo en necesidad, de la viuda incesante que le clama a su Señor por una respuesta. Y también sirve de ejemplo único a lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando instruye a los tesalonicenses sobre la gran necesidad de orar sin cesar. La iglesia primitiva, que nace, hermano, en una efervescencia y en una constante vida de oración, como se los había enseñado el Señor, es una iglesia que se mantuvo firme y constante en la presencia del Señor. La iglesia primitiva, hermano, fue una iglesia constante en la oración. Y Lucas escribió sobre la devoción a la oración de los seguidores de Jesús, incluso antes de ellos vivir el episodio de Pentecostés. Mucho antes de Pentecostés la iglesia ya tenía devoción en la oración. Hechos capítulo 1 verso 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2 verso 42 dice que después de ellos haberse entregado a Jesús, después de haber reconocido a Dios como su Salvador, se entregaron habitualmente a la oración. Y encontramos en Hechos capítulo 6 verso 4
que los apóstoles, en su papel de líderes de la iglesia naciente, determinaron persistir o dedicarse ¿a qué? A la oración. ¿Y a qué más? Y a la enseñanza o la predicación de la palabra. En eso persistieron y desearon persistir los apóstoles. Y en Hechos capítulo 12 verso 11 nos narra una historia muy hermosa y muy especial, donde la oración diligente de los creyentes o de la iglesia jugó un papel importante en la liberación de Pedro cuando estaba en prisión. La Biblia me dice que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro. Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba en la prisión. ¿Y por qué estaba allá? ¿Se robó algo? No. ¿Mató a alguien? Tampoco. Sencillamente estaba en la cárcel viviendo una situación adversa por seguir al Señor y predicar su palabra. Pero encontramos que hay una iglesia que se refugia en la oración. Hay una iglesia que no busca protestar, no buscó el sindicato, no buscó por allí el influyente. Fue una iglesia que aprendió que la oración es el arma más poderosa de un cristiano, cuando ha entendido que su Dios es el Todopoderoso. ¿Cuánto le da fuerte ese aplauso al Señor esta noche? Gloria a Dios. Una iglesia que entendió el poder que había en la oración a Dios. Una iglesia que empezó a orar, hermano, de manera ferviente. Y a mí me llama la atención que ellos oran fervientemente por la liberación de Pedro. Y cuando Pedro les toca la puerta, no creyeron que fuera Pedro. Porque a veces nos pasa eso, ¿sí o no? A veces rogamos a Dios por cosas y Dios las cumple y no las creemos. Uno como que, ole, pero ¿y así? Y a veces hay respuestas rápidas, como a veces hay cosas que no llegan en el tiempo que nosotros deseamos. Pero hermano, no pierda de vista la gran necesidad de la oración. En otras palabras, hermano, podemos decir que la iglesia nació y se fundamentó con una oración ferviente a Dios, que al transcurrir de los años la iglesia se ha sostenido con una vida de oración. Pero también tenemos un desafío por delante, y es seguir todos los días de nuestra vida conectados con Dios a través de la oración, entendiendo que Él es el dueño de la iglesia, que Él nos ha preservado y nos preservará todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Y si de pronto, hermano, al igual que como se lo dije en el gozo, si no es suficiente lo que le he dicho hasta allí, quiero darle algunas razones por las cuales usted debe desear la oración. Razones, hermano, por las cuales usted debe buscar el rostro del Señor. El cristiano debe tener una vida, vuelvo y se lo repito, de oración. Y lo primero que deben hacer en nosotros es el deseo de glorificar a Dios. Es el deseo de glorificar a Dios. Y sabe que Jesús enseñó a sus discípulos en el modelo de oración que les dije hace un momento del Padre Nuestro. Y Él le dice: vosotros pues oraréis así. Y ahí les empieza a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. En otras palabras, tú eres un Dios glorioso, divino, que habita el cielo, pero no solamente llena el cielo, sino toda la tierra. Pero además de esto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, entender que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su nombre tiene que llevarme a vivir una vida de oración,
a que cuando yo me arrodille a orar, lo primero que yo haga es reconocer su grandeza, es reconocer su poderío. Antes de arrodillarme o de sentarme a pedirle a Dios una ofrenda, es necesario glorificarlo, es necesario decirle que Él es el más grande, que Él es lo más maravilloso, que Él es extraordinario, que Él es sublime, que Él es santo, que Él es puro, que Él es bondadoso, que Él es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Lo primero que hagamos en la oración, hermanos, sea adorarlo con todo el corazón. Así que ahora que usted se vaya para su casa y usted vaya a sacar ese espacio para orar, lo primero que usted debe de hacer es empezar a adorarlo. Antes de empezar a pedir, adórelo. ¿Será que eso no es lo que nosotros hacemos cuando vamos a pedir un favor? Ole, Dios te bendiga, ole, como te queda bonita la camisa, ve. Como estás de guapo, hola, ve, qué bendecido te ves. Es que varón, necesitaba pedirle un favorcito. Usted no tiene por ahí una platica que me preste. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos así o no? ¿O quién llega a pedir algo de mala manera? Nadie, nadie. Y el Señor nos enseña que en la oración primero lo adoremos, primero lo exaltemos, primero reconozcamos su grandeza. Lo segundo, hermano, es el deseo de comunión con Dios. El deseo de tener esa comunión con Dios tiene que llevarme a tener una vida de oración, sabiendo que la oración es el mecanismo que yo tengo para hablar con Él, para comunicarme con Él, para expresarle lo que siento, lo que anhelo. En otras palabras, que esto se convierta en un anhelo ferviente y vehemente por la presencia de Dios. David en el Salmo 155 verso 17 dice: en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré. ¿Y sabe qué es lo glorioso de esto? Y Él oirá mi voz. Cuando tú quieras clamar, Dios ahí te va a escuchar. Cuando tú quieras hablar con Él, ahí Dios te va a escuchar. No importa el lugar que sea, ahí la presencia de Dios se hará presente. Los hijos de Coré en el Salmo 42 verso 1 escribieron: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el verso 2 dice: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene una necesidad de Dios. Mi alma necesita comunicarse con Él. ¿Y sabe qué es lo que sigue diciendo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y yo creo que hay una iglesia que en esta noche ha venido a presentarse delante de Él. Hemos venido a hablar con Él. Hemos venido a traer alabanza. Hemos venido a traer adoración. Hemos venido a exaltarlo con el corazón. Hemos venido a decirle que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿Alguien puede gritar gloria a Jesús? El joven Daniel fue un ejemplo digno de imitar en su vida devocional con Dios. Dice la escritura que ¿cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces oraba Daniel en el día. Hay hasta canción de eso, ¿no? En la escuela dominical nos la enseñaron. Y me llama, hermano, la atención que aunque quisieron estorbar esa relación, porque el enemigo siempre querrá estorbar tu relación con Dios. A veces tenemos el deseo de buscarlo, pero el enemigo como que quiere dañar esa relación. Pero aunque a Daniel quisieron estorbarle esa relación, aunque quisieron impedirle que se comunicara con Dios a través de la oración, porque le prohibieron determinantemente orar, su deseo de hablar con Dios fue más fuerte que la amenaza.
Su deseo de hablar con Dios fue más fuerte que ese foso lleno de leones. Su deseo de hablar con Dios fue más grande que aún ese emperador que estaba en Babilonia. Y hermano querido, déjeme recordarle que hoy también usted y yo tenemos un enemigo que quiere destruir nuestra relación con Dios, que no quiere que oremos, no quiere que ayunemos, no quiere que vigilemos, no quiere que busquemos a Dios en oración. Pero por el contrario, hermano, tiene que ser mayor el deseo. Y la iglesia tiene que levantarse en oración. Una iglesia poderosa que tenga un deseo ferviente por buscarlo a Él, por amarlo a Él, por sentirlo a Él, aún encima de las circunstancias, aún encima de los problemas. Alguien que diga: mi alma tiene sed de Dios. Porque cuántas ocasiones las circunstancias nos cortan la relación con Dios. Y la persona se enferma y dice: no, ya no puedo orar porque estoy enfermo. O le llega el problema y no tengo cabeza para orar. Pues precisamente en ese momento es donde más cabeza tienes que tener para orar. En ese momento es donde más necesitamos buscar a Dios. En ese momento tienes que discernir que hay un enemigo que quiere meterse en medio, pero recuerda que en medio de la angustia hay alguien que dijo: clama a mí y yo te responderé. No dejes dañar la relación con Dios. Por el contrario, envía notas de auxilio al cielo y dile: Señor, te necesito. A pesar de las adversidades, necesito tu presencia en mi vida. Lo necesitamos a Él todos los días de nuestra vida. Lo tercero, hermano, es que los creyentes orarán. Y eso, hermano, nos causa un deseo, el que Dios supla nuestras necesidades. ¿O no? Para esto es lo que más usamos la oración. Y Dios es tan bueno que no la excluyó de su modelo de oración. No la excluyó. Y hermano, aunque no seguimos a Dios por las cosas materiales, aunque nosotros no amamos a Dios por lo que Él nos dé, sabemos y encontramos, hermano, en la Escritura que la bendición de Dios es integral. Dios no solamente nos bendice espiritualmente, ¿o sí? No, Dios tiene una bendición integral para nosotros. Y no es nuestro enfoque, y ojalá nunca lo sea, el enfocarnos en las bendiciones materiales. Que ese no sea nuestro enfoque, que ese no sea, hermano, lo primordial en nuestra vida. Que no abracemos la doctrina de la prosperidad y de las bendiciones abundantes, no. Pero que Dios bendice, hermano, bendice. Que Dios provee para las necesidades, provee. Que Dios sana, hermano, sana. Eso es una hermosa realidad. Y creo que hay un pueblo que en esta noche puede dar testimonio que Él sana las enfermedades, que suple los problemas, que nos ayuda en medio de las dificultades. Y la Biblia, hermanos, nos insta para que busquemos y presentemos delante de Dios nuestras necesidades. Mateo capítulo 7 verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jeremías 33, que se lo dije hace un momento: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas.
Mateo 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y yo quiero, hermano, que usted no olvide que el Dios al que nosotros seguimos es un Dios todopoderoso, pero es un Dios que conoce nuestras necesidades. No es un Dios ajeno al problema. No es un Dios ajeno a la necesidad. No es un Dios ajeno, hermano, a lo que a nosotros nos sucede. Él sabe lo que pasa por nuestro pensamiento. Él conoce nuestra vida, pero Él también es poderoso para obrar en medio de ella. Solo que Él sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y es allí, hermano, la necesidad de aprender a descansar en Dios, que lo vamos a hablar más adelantico. Número 4, el deseo de ser perdonado. Cuando usted ora, ¿usted tiene deseo de ser perdonado? Mire, hermano, no hay acción más irresponsable que minimizar el pecado. No hay acción más irresponsable que minimizar el pecado. Pensar que podemos ofender a Dios y que no pasa nada. Tener un corazón y una conciencia cauterizada es de las peores o el peor estado en el que el ser humano puede llegar a caer. Es lo más grave y es lo más deplorable para un ser humano. Aquel que vive en pecado y se deleita en pecado, y aquel que vive blasfemando contra Dios y que ya no siente dolor por pecar, es lo peor que a un ser humano le puede acontecer. Por eso David, cuando pecó, hermano, expresó lo siguiente y le dice al Señor: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Él dice: me dije a mí mismo, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué dijo David? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, entender que la oración es el medio donde puedo ponerme en paz con Dios, tiene que llevarme a tener un deseo de orar. Saber que en medio de la oración puedo hablar con Él para ponerme en paz, para descansar tranquilo, para irme a la cama a dormir tranquilo. Antes de ello tengo que orar. Antes de ello tengo que clamar a Dios. Y cuando uno clama a Dios, puede decir lo que dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Sabe una cosa? No hay nada más hermoso que tener la confianza que Él nos ha perdonado, y que si Él viniera ahora mismo, estamos con la cuenta limpia con Él y nos vamos con Él para el reino de los cielos. Es hermoso, hermano, sentirse perdonado, sentir que ya no tengo cuentas pendientes con Dios, porque el pecado, hermano, es una carga enorme y pesada que no nos deja caminar. El pecado nos querrá hundir en el fango, pero cuando nosotros oramos y pedimos perdón, cuando aprendemos a derramar nuestro corazón delante de Él, pidiendo perdón, humillándonos y reconociendo nuestra maldad, creo que usted podrá decir amén a esto. Nos levantamos de allí livianitos, nos levantamos de allí diferentes, nos levantamos de allí como descansados,
porque veníamos con esa grande culpabilidad de pecado. Pero hay alguien que dice: tranquilo, que yo te perdono. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso, mi querido hermano, si usted ha pecado hoy, recuerde que abogado tenemos a Jesucristo el justo, que en esta noche está para perdonar tu pecado y para que a través de la oración te pongas en amistad con Él. Pero es necesario reconocer nuestro pecado. Que el deseo de ser perdonados, hermano, me lleve a orar. Que hayan oraciones donde yo, si algo pido, sea perdón. Que si algo pida, es la misericordia de Dios para mí. Que si algo anhele, es que Él pueda estar agradado de mi vida. Número 5, el deseo que nos lleva también a la oración es el deseo de alivio de las preocupaciones y temores. ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no tiene temores? ¿Quién no tiene miedos? Pero cuando nos aprendemos a refugiar en la oración, como que cobramos ánimo, como que cobramos fuerzas. Por eso, hermano, la oración debe ser tomada con un elemento también donde presento mis necesidades, no con el deseo de manipular a Dios. Y esta es complementaria de las necesidades. Yo oro a Dios no con el deseo de manipularlo a Él, para que Él haga lo que yo quiero, sino, como se lo dije hace un momento, para aprender a descansar en su soberana voluntad. Pablo anima a los creyentes en Filipo de la siguiente manera, diciéndoles: por nada estéis afanosos. En otras palabras, no se preocupe, no se estrese. ¿Y cuál es el consejo? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermano, que usted no corra a la persona equivocada a contarle sus preocupaciones. Lo que lo está agobiando, lo que lo está estresando, no corra a contárselo, y a veces a la persona equivocada. Si usted quiere recurrir a alguien humanamente hablando, busque a quien le pueda dar un buen consejo. Pero a lo mejor que yo le podría aconsejar es: corra a los pies de Cristo. Que sean conocidas delante de Dios tus peticiones. Que delante de Dios, hermano, sea conocido lo que te preocupa, lo que te entristece. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque, hermano, el temor, las preocupaciones en nuestra vida nos traen duda. ¿Cierto que sí? Esos temores siembran incredulidad. ¿Será que Dios lo hará? ¿Será que no lo hará? ¿Será que sí me oye? ¿Será que ya me olvidó? ¿Será que yo como que estoy todavía en el llavero de Dios o no? Porque esas preocupaciones, ese estrés, esas ansiedades nos llevan a eso. Pero cuando tú presentas delante de Dios en oración esas peticiones y confías en Él, la Biblia me dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y guarda mis pensamientos, para seguir creyendo que Él es fiel, para seguir creyendo que Él es bueno, que la situación está muy difícil, pero yo seguiré pensando que Él es bueno. Yo seguiré diciéndole a la gente que Él es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Así que, hermano, necesitamos que el deseo del alivio de esas cosas nos lleven a orar. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad
En otras palabras, todas tus preocupaciones sobre Él. Yo no sé qué le esté agobiando a usted. Lo que sí le puedo decir es que hay alguien que quiere llevar esa carga. Lo que sí le puedo decir es que hay alguien que desea ayudarte con ese problema. Lo que sí puedo decirte es que hay un Dios que está diciendo: suéltela, échela sobre mí, que yo se la quiero llevar. Hay alguien que sabe glorificarse en medio de esos problemas. A veces, hermano, uno no entiende cómo hay cristianos que están cargando cosas, hermano, que le sucedieron en su niñez. Abusos, maltratos, abandonos, y todavía siguen cargando con ese peso tan terrible. Todavía siguen cargando con todas esas cosas en su corazón. Todavía siguen cargando con esos miedos, ese corazón herido, fracturado, dañado por causa del pecado y por las cosas del pasado. Siguen torturando la vida de muchos creyentes hoy. Y no han entendido que hay alguien que les está diciendo: eche esa carga, eche ese problema, eche ese dolor, eche esa angustia sobre mí, porque yo tengo un aceite para sanar esa herida. Yo tengo un bálsamo para curar ese corazón dolido. Yo puedo hacer algo en tu vida, pero suéltala conmigo. ¿Y cuánto nos cuesta hacerlo? Y seguimos cargando con esas cosas del pasado, y eso nos impide orar con tranquilidad y con libertad, porque vivimos con ese fantasma, con esa sombra negra ahí atrás de nosotros. Vivimos con eso que no nos permite amar a Dios, porque todavía no hemos perdonado al que tanto daño nos hizo. No logramos darle amor a los que están a nuestro alrededor, precisamente por ese daño que nos hicieron a nosotros. Y vivimos con esa amargura dentro del corazón, y por eso hay días donde la pasamos tan mal, porque vivimos recordando lo que nos sucedió. Vivimos enlagunados por el pasado, cuando hay alguien que dice que en Él hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Hay alguien que dice: hey, yo quiero llenarte de amor, pero también de gozo y de paz el corazón. Y necesitamos que en nuestra oración, hermano, podamos tener esto: el alivio de esas preocupaciones, el alivio de esas ansiedades que nos torturan y que no nos dejan crecer espiritualmente. Por eso, hermano, vuelvo y se lo repito: hay alguien que conoce tus problemas, hay alguien que conoce tu pasado y conoce tus angustias, conoce cada lágrima que has derramado, conoce lo que nadie más sabe, lo que allá en tu cuarto donde nadie te ve tú sufres. Hay alguien que sí lo sabe, y hay alguien que está diciendo: ¿por qué no me invitas a tu cuarto un día de estos? Hay alguien que está diciendo: ¿por qué no me invitas a tener intimidad contigo para yo abrazarte y hacerte sentir lo que es el amor verdadero? Necesitamos, hermano, tener esos momentos de sinceridad con Dios, poder sacar de nuestra vida, permítame decírselo así, la basura que nos hace daño. Esas cosas, hermano, que no nos permiten crecer. Y no sé por qué estoy insistiendo tanto en esto, pero necesitamos decirle a Dios que sane eso en nuestra vida. ¿Cómo vamos a reflejarle a alguien una vida cristiana cuando en nosotros todavía no ha habido una transformación total?
¿Cómo podré yo predicarle a alguien con libertad que Dios sana? Que Dios sana las heridas del corazón, que Dios consuela cuando yo todavía vivo enlagunado en la tristeza. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo para decirle a alguien que está viviendo una pena de amor terrible porque lo desecharon, porque alguien se fue con otra persona, cuando yo todavía odio al que en algún tiempo me hizo lo mismo y no he podido todavía sanar esa herida de mi corazón? Es más, ¿cómo pretendes rehacer tu vida sentimental cuando todavía tu corazón está en pedazos? ¿Cómo pretendes amar a alguien cuando tu corazón no está todavía apto para amar? Y es a lo que nosotros, hermano, a veces le ponemos la cortinita para que nadie lo vea, para que nadie lo perciba, que nadie se dé cuenta, que nadie me vea tan vulnerable, que nadie me vea tan frágil, que nadie me vea llorando, que nadie me vea que eso duele. No, pero hay alguien, hermano, que no le interesa eso. Hay alguien que está interesado en tu bienestar. Hay alguien que está interesado en restaurarte. Hay alguien que está interesado en que tu vida sea diferente, que tome un color diferente, un sentido diferente, una armonía diferente, para que puedas tener un sentimiento diferente en tu vida. No le pongas más la cortina a ese aspecto de tu vida en la oración. No se lo pongas, no lo hagas. Abre tu corazón para con Dios esta noche. Número 6, el deseo de agradecer por las bendiciones pasadas. Hermano, el agradecimiento o ser agradecido es una hermosa virtud, ya que la gratitud me lleva a tener sentimientos favorables, como el reconocimiento del otro, la reciprocidad de dones, la fidelidad, la lealtad y la amistad. Y todo eso a su vez, hermano, puede llevar a construir el amor en un sentido más amplio. Cuando yo he aprendido a ser agradecido con Dios, esto me lleva, hermano, a tener una comunión con Él más amena, porque tengo tanto que agradecerle que en una sola oración nunca podré decirle todo lo que tengo para agradecerle. Por allá hay una canción que dice: si tratara de contar tus bendiciones, no podría. Es como tratar de contar los granitos de la arena del mar, como tratar de contar las gotas de lluvia que caen del cielo. Es imposible, porque hay cosas en tu vida que Dios ha hecho que ni nosotros nos damos cuenta. De cuántas veces Dios nos ha guardado de algo que nos iba a pasar, pero Dios nos guardó y ni cuenta nos dimos. El agradecimiento tiene que llevarme a ese deseo por la oración. Porque sabe una cosa, hermano, un corazón agradecido será un corazón lleno de razones para hablar con Dios. ¿Y por qué tengo que hablar tanto con Él? Es que cómo no hablar con Él si Él es el que ha perdonado mis pecados. ¿Cómo no hablar con Él si Él me ha limpiado de toda mi maldad? ¿Cómo no hablar con Él? ¿Cómo no agradecerle si un día iba de cabezas al infierno, pero Él extendió su mano y me rescató? ¿Cómo no hablar con Él? ¿Cómo no agradecerle si estando en medio de tantos jóvenes en esta ciudad, Él puso su mirada en mí, me ha guardado y me va a llevar al reino de los cielos? ¿Cómo no orar? ¿Cómo no hablar con Él? ¿Cómo no agradecerle esto? Hay motivos de sobra para agradecerle a Dios. Hay motivos de sobra para orar, solo que a veces los pasamos por alto. Y David, hermano, insta a no olvidarnos de los beneficios de Dios, a ser agradecidos.
Y sabe, hermano, que con toda seguridad hoy podríamos escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesús, como cuando Él sanó a aquellos 10 leprosos. Y el Señor preguntó: ¿y dónde están los otros 9 que yo sané? ¿Dónde están los demás? ¿Será que los que estamos aquí somos todos los miembros de la iglesia central? ¿Y dónde están todos? ¿Dónde están? Y si, hermano, nosotros ponemos la lupita un poquito más, recuerda por un momento cuántos se bautizaron contigo, cuántos se criaron conmigo en la iglesia y no están. ¿Dónde están los que un día fueron bautizados en su nombre? ¿Dónde están los hermanos que un día recibieron una sanidad divina y llegaron a la iglesia, pero hoy se olvidaron del Señor y ya no están? ¿Cuántos se han olvidado de quién es su creador, de quién es su salvador? ¿Dónde están hoy? Muchos son los apartados, muchos, demasiados. Alguien dijo: si llamáramos a todos esos apartados, montaríamos otras 18 iglesias en Tuluá, por la cantidad de personas apartadas, por la cantidad de hermanos nuestros que ya no están aquí con nosotros hoy. Pero qué bueno que a ti y a mí jamás se nos olvide lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que quiere hacer con nosotros. Que jamás se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que jamás se nos olvide, hermano, de las tinieblas, de donde nos ha traído, y de la luz admirable donde hoy estamos. Que jamás se nos olvide lo horrendo del pecado y de lo hermoso que es vivir con Dios. Y, hermano, había muchas cosas más para hablarle, pero no quiero demorarlos más. Este sermón me quedó muy largo, porque hay muchas razones para orar, muchas razones, entre ellas el deseo de orar por los perdidos. ¿Cuántas personas a tu alrededor hay que no conocen a Dios? ¿Cuántos seres queridos, cuántos familiares, cuántos amigos están sin Dios en el mundo, y cuánto oramos por ellos? Hay razones para orar, las que quiera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la intercesión por ellos? ¿Cuánto deseas tú crecer espiritualmente? De acuerdo a ese deseo, ora. ¿Tú quieres crecer mucho espiritualmente? Ora, busca a Dios. Qué hermoso que todos pudiéramos encontrar en la oración un deleite. Que el tiempo que tú quieras apartar para Dios sea ese tiempo hermoso. Que no sea el tiempo para dormir arrodillado. Que no sea el tiempo, hermano, para dormir incómodo y levantarse con mico y levantarse con dolor en la espalda. Que no sea el tiempo para eso. Que sea el tiempo donde tú puedas recordar y decir: he derramado lágrimas delante de Él. Oiga, saqué ese tiempo y lo sentí en el corazón de una manera tan especial que quiero volver a hablar con Él. Oiga, oré tan lindo, tan bueno, que yo necesito volverlo a sentir. Llegué tan cargado y me levanté tan liviano, y hoy estoy otra vez como cargado. Bueno, necesito volver a orar. Yo les invito a que estén en sus pies. Y yo no sé si alguien tenga razones para venir al altar hoy y decirle: Señor, enséñame a orar. Hoy necesito crecer en mi vida espiritual.